Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a su canal de reparaciones de Karcher. El día de hoy vamos a hablar de la reparación de una pussy y a qué se debe que se dañe, cómo repararla, qué es lo más recomendable. Ok, como pueden ver aquí ya tenemos nosotros una pussy. Este es un modelo 8.1. Ok, sabemos que esta pussy es una aspiradora que tira y jala el agua. Ok, sirve para lavar los muebles, colchones, varios artículos. Sabemos que el mecanismo de este lado jala el aire, golpea lo que es el agua en la tapa transparente y cae en la cubeta, pero el aire lo sigue jalando. Ok, el funcionamiento ya lo conocemos. Esta pussy lo que tiene es que la turbina hace muchísimo ruido y ya perdió fuerza. La voy a encender. Como pueden ver amigos, esta turbina ya está dañada. Vamos a desconectar el artículo. Acuérdense que siempre tienen que trabajar con el artículo desconectado. Bueno, como les decía amigos, esta turbina ya está dañada. Lo que tenemos que hacer aquí es reemplazar la turbina. La turbina dañada no es recomendable repararla. ¿Por qué no es recomendable? Porque ya tiene desgaste. Ya nosotros ahorita escuchamos que los valeros están dañados, pero aunque cambiemos los valeros, ya por el tiempo que tiene, va a dañarse ya sea de la flecha, de los carbones, del campo, del embobinado, algo más le va a salir porque ya tiene desgaste en sí. Entonces, para no estar gastando varias veces, es preferible cambiar la turbina. Y con la turbina eliminamos al 100% lo que es la falla de esta pussy. ¿Ok? Uno dice, pues, lo que pasa es que la turbina es cara. Efectivamente, la turbina es cara. Aquí tengo una turbina. Esta tampoco sirve, pero esta turbina nueva tiene un costo aproximado como de 3.300, 3.500 pesos. ¿Ok? Pero reemplazando esta turbina, la ventaja que tenemos es que vamos a tener prácticamente una pussy nueva. La fuerza va a ser de nueva, la durabilidad, todo como si estuviéramos comprando otra vez la pussy. Y la turbina, les repito, tiene un costo como de 3.500. Entonces, si cambiamos la turbina nueva, pues tenemos nueva vida para todo el equipo. ¿Ok? Acuérdense que la turbina solo es la que succiona el aire. Y lo que tira el agua es una bombita que vamos a ver más adelante. ¿A qué se debe esta falla? Esta falla se debe a que el equipo nunca le dieron mantenimiento. Como es turbina, trabaja con humedad y trabaja con polvo. Entonces pues se van resecando todas las partes, los valeros, la flecha. Y necesita grasa. El mismo polvo va obstruyendo. Y lo que es la turbina, la va obstruyendo, la va tapando, la va forzando. El equipo se sobrecalienta y empieza el desgaste. Entonces, por falta de mantenimiento, es que las turbinas se gastan. Ya les repito, lo recomendable es reemplazar la turbina. Sabemos que es un poco cara, cuesta como 3.500 como les comento. Pero el equipo en sí, completo, viene costando como 17.000 pesos, 18.000 pesos, perdón. Entonces, para tener un buen equipo y como nuevo, es recomendable cambiar la turbina. Ok amigos, entonces lo recomendable en este caso es darle mantenimiento. Para darle mantenimiento, no porque sea un equipo caro, quiere decir que sea un equipo difícil. Ok, para darle mantenimiento es algo muy sencillo. Hay que retirar los tornillos que lleva esta tapa. Acuérdense que la marca Karcher maneja normalmente los tornillos Torx número 15. La vamos a desarmar para que ustedes vean lo sencillo que es. Veo que esta turbina me la acaban de traer, veo que les faltan tornillos. No sé si le hayan cambiado algunos tornillos de los que lleva por algún otro tipo de tornillo.
les repito, esta tapa ya la habían retirado. Si nosotros quitamos los 9 tornillos que llevan, se va a levantar esta tapa. Es la principal con las rueditas. Aquí vemos que lleva este plástico con esta goma. Prácticamente viene siendo un rompecabezas. Aquí tenemos 4 tornillos que liberan esta parte. Acuérdense que los tornillos son Torx número 15. Si se dan cuenta, vean cómo tiene de polvo. Aquí lo que no tenemos es la bombita. No me había fijado porque no la había desarmado, la acaban de traer. Pero aquí lleva una pequeña bombita que es la que tira el agua. Ok, en otro video lo vamos a ver más adelante. Ahorita nos vamos a concentrar con lo que es la turbina. Cómo la vamos a reemplazar dado caso que la compremos. O cómo darle mantenimiento para que no se dañe nuestro equipo. Si aún lo tenemos bueno, hay que darle mantenimiento. Retirando los 4 tornillos que lleva, sale el plástico, la segunda tapa. Como pueden ver, está llena de polvo. Estas gomas tienen su posición, tienen dónde van. Ok, quitamos la segunda tapa. Este solo es un empaque. Prácticamente las piezas nos van a ir mostrando cómo van. Okay. Y aquí tenemos lo que es la turbina. Simplemente va a estar a presión por el tiempo que estuvo. Ok, vemos que aquí tiene un arnés. De cada lado lleva un arnés, que es un conector. Muy bien. Y aquí, como pueden ver, ya tenemos la turbina. Si tuviera una nueva, solo limpiaríamos todo y volveríamos a armar la turbina. Entonces, al punto que quería llegar es para mostrarles que el desarmar la turbina, limpiar lo que es la propela, el aspa, es muy sencillo. Hay que ponerle grasa acá, ver que los carbones estén limpios, limpiar las terminales, apretar si están flojas, limpiar todo el polvo, el exceso de mugre. Aquí podemos escuchar como rosa. ¿Okay? Y aquí, amigos, pues tenemos el resto, que viene siendo prácticamente nada. Solo retiramos los 4 tornillos que agarran esta base y desarmamos prácticamente toda la pussy. Entonces el punto de este video es para que ustedes no tengan miedo de darle limpieza de vez en cuando a su equipo. Lo recomendable es cada 3 meses, cada 5 meses, para que el equipo trabaje muy bien. Y si su turbina ya está dañada, lo recomendable es que se reemplace la turbina. Muy bien. Ya sabemos que aquí en la parte de arriba viene el apagador de la turbina y el apagador de la bomba. ¿Okay? Como pueden ver, son solo interruptores. No tenemos nada de ciencia aquí, nada de electrónico, nada donde nos podamos atorar. Vamos a retirar estos 4 tornillos para que ustedes vean que no es nada tequioso ni nada que le tengamos que tener miedo a desarmar. ¿Okay? Ya no hay más. Ya no hay más a dónde ir. Prácticamente aquí nada más nos falta la bombita, que viene siendo la que nos tira el agua. Ok, amigos, muchas gracias a todos. Gracias a todas las personas que se han suscrito. Si tienen alguna duda sobre esto, pueden dejar sus comentarios. Trataremos de contestarles lo más pronto posible. Ok. De antemano, si eres nuevo viendo este video, suscríbete a este canal. Vamos a seguir subiendo videos. Acuérdense, esta es la Pussy 8.1, pero en caso de otras Pussys viene siendo lo mismo. Ya sea un modelo más reciente o el modelo de las amarillas, las Pussy 100, las Pussy 200, que son modelos anteriores, vienen siendo el mismo mecanismo. Solo lleva lo que es la bombita de agua y la turbina, que es esta. Eso sería todo por el día de hoy, amigos. Espero que les haya gustado y espero que les sirva. Saludos a todos. Hasta luego.